Muy buenas, estimables amigos. En esta oportunidad vamos a estar realizando el estudio sobre la dispensación de la ley. Es sumamente importante porque es la dispensación previa a la dispensación en la que nosotros estamos en este momento. Estimables amigos, la dispensación de la ley. Muy importante, porque la Biblia dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando Dios dio la ley a Israel por medio del profeta Moisés, no solo Israel, sino todo el mundo iba a poder ir teniendo conocimiento de la ley moral de Dios, de qué es lo que Dios quería, qué es lo que Dios agrada, y entonces ya hay una gran diferencia entre un mundo que conoce plenamente la ley, la voluntad de Dios, y un mundo que no. Para iniciar, como ya sabemos, toda dispensación, en este caso como la ley, inicia con un pacto. Toda dispensación inicia con un pacto, y en este caso es el pacto de Dios con Moisés. Más bien no el pacto de Dios con Moisés, sino por medio de Moisés, porque Dios realizó ese pacto con Israel, pero con la intención de que el conocimiento de la ley fuera para todo el mundo. Y vamos a leer la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 19 y a partir del verso 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Estamos hablando del monte Sinaí. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Algo que caracteriza esta dispensación de la ley es la espectacularidad, las grandes señales. Israel no solo estaba en el monte recibiendo la ley y haciendo pacto con Dios, sino que ya habían pasado el Mar Rojo, donde se había abierto en dos para que ellos pasaran. Y recibían el maná. De día había una columna de nube, de noche había una columna de fuego. Había muchísimas señales visibles que no solo en el tiempo de Moisés ocurrieron. Con Josué el río Jordán se abrió, los muros de Jericó cayeron con la mano de Dios. En el caso de Elías hizo descender fuego del cielo, etc. Había muchas manifestaciones visibles de milagros y prodigios que Dios hacía en el tiempo de la ley. Y esto es importante porque la dispensación en la que estamos ahora, la gracia, es diferente. En este tiempo no hay manifestaciones espectaculares que evidencien el poder de Dios, porque en este tiempo que estamos viviendo nosotros es por fe. Dios se agrada de que nosotros creamos en Él por fe y no por las cosas
que Él manifieste visualmente. Bien amigos, como ya hemos analizado en otras oportunidades, una dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trabaja con la humanidad con determinadas reglas. Esas reglas se estipulan en el pacto. Ahora, ¿por qué? Porque Dios quiere que todo esté muy claro de qué forma se agrada a Dios en X dispensación, y luego vienen las consecuencias de bendición o de maldición. Si nosotros leemos el libro de Éxodo y Levítico, no solo están las leyes que Dios da y que quiere que se cumplan, sino que también las bendiciones que se van a adquirir por medio de la obediencia, y también los juicios que pueden venir si no hay obediencia, si hay pecado, si hay rompimiento del pacto. Dios trabaja por medio de pactos. Él es un negociador, Él hace todo claramente y todo está claro. Ahora, lo que pasa es que si usted no sabe en qué dispensación vive o cuáles son las condiciones o las cláusulas del pacto de Dios que tiene con la humanidad para esta dispensación en la que estamos viviendo, es porque usted no ha leído la Biblia. Si usted lee la Biblia, si usted escudriña la palabra de Dios, va a entender y va a darse cuenta de qué es la voluntad de Dios para con nosotros en esta dispensación. Bien, esta dispensación de la ley inicia con la entrega de la ley a Israel en las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Y esta dispensación se extiende hasta que clausura. ¿Cómo clausura esta dispensación? Con el nuevo pacto, que es ya para otra dispensación, y lo vamos a ver en la dispensación siguiente. Esta dispensación tiene una duración de aproximadamente 1400 años. Abarca el periodo que Israel estuvo en el desierto, abarca el tiempo en que gobernaban los jueces en Israel, abarca el tiempo del Reino Unido de Saúl, David y Salomón, y abarca también el tiempo de los demás reyes de Israel, el tiempo de las cautividades y luego el tiempo hasta el cual ya gobernaba Herodes en Judea. Bien amigos, ahora vamos a leer un pasaje que más o menos describe la humanidad, describe cómo es la reacción de los hombres, cómo es la forma en que los hombres pudieron responder o reaccionar a la ley. Casi siempre hay en la Biblia un versículo que describe cómo es la gente en una dispensación. Y en este caso tenemos el Salmo 14 y vamos a leer a partir del verso 1. Y dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bien amigos, este Salmo 14 lamentablemente describe mucho cómo es la reacción de los hombres ante la ley de Dios. Porque la Biblia dice que el mandamiento es santo, justo y bueno. Y el ser humano no es así. El ser humano, recordemos que es una raza caída. Los seres humanos no somos como Dios nos creó. Dios creó al ser humano en estado de inocencia. Pero con la caída de nuestros primeros padres,
entró una infección en la raza humana que se llama pecado. Y esa infección pasa de padres a hijos, se transmite, haciendo que todos seamos pecadores. La ley sigue siendo santa, justa y buena. El problema es que el ser humano no tiene la capacidad para cumplirla. Y en estos años, 1400 años de la ley, transcurrieron para que quedara plenamente demostrado a la humanidad de que la humanidad por sí sola y por sus propias fuerzas no tiene la capacidad de cumplir con la ley de Dios, que es santa. Continuando con el tema de la reacción de los seres humanos o de la capacidad que tienen los seres humanos para cumplir la ley, vamos a leer Romanos capítulo 3 y verso 20. Dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bien, amigos, esto es muy importante que lo conozcamos. La ley se revela como la voluntad de Dios, especialmente la ley moral, porque junto con la ley moral también Dios dio a Moisés las leyes que tenían que ver con el sacerdocio, leyes que tenían que ver con los sacrificios de animales, leyes que tenían que ver con cuestiones políticas, relaciones internacionales, etc. Y principalmente la ley moral, que podemos leer en Éxodo capítulo 20, podemos notar que el ser humano es especialmente falible para cumplirla. Y en el tiempo de la ley hubieron muchísimos hombres que Dios catalogó justos porque buscaron la forma de cumplir lo mejor que pudieron con la ley. Y en cuanto a sus faltas, recurrieron a lo que Dios mismo había dado, que eran los sacrificios de expiación, los sacrificios de acción de gracias, etc., para que ellos continuaran demostrando esa piedad y esa comunión con Dios, y fueron declarados así justos. Pero el ser humano tiene dificultades para cumplir la ley. Por eso los sacrificios que hacían expiación, pero como vimos en el estudio pasado, la expiación tapa, la expiación cubre el pecado, tapa el pecado, pero no lo quita del todo, porque solamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz quita el pecado del todo. Por eso las personas que murieron durante la dispensación de la ley en el Antiguo Testamento, al morir iban al Seol. Para entrar más en detalles pueden examinar los videos que he subido con respecto al inframundo. Los justos en tiempos del Antiguo Testamento iban al Seol y esperaron allí hasta que el Señor, una vez que murió en la cruz, descendió a las profundidades de la tierra antes de resucitar, les predicó y luego los sacó de ahí. Y de ahí ya pudieron pasar a la presencia del Padre, porque la misma palabra de Dios, el Señor Jesucristo lo dijo en persona en Juan 14:6: nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de que una persona hoy o en el Antiguo Testamento o en cualquier momento pase a tener comunión con Dios y a pasar a la presencia del Padre, solamente por medio de Jesucristo. Bien, amigos, como hemos visto en el Salmo 14, que dice la palabra de Dios, y en Romanos, no hay justo ni siquiera uno. O sea, no hay justo. A lo que se refieren estos pasajes es que no había quien cumpliera exacta y perfectamente la ley de Dios en todos sus puntos. La ley es inmutable, todavía hoy está rigiendo la ley. Tal como hemos analizado, el ser humano no tiene la capacidad de santificación para cumplir con
perfectamente con la ley de Dios. Y eso no significa que la ley no haya sido cumplida, y eso es lo que vamos a leer en este momento en Mateo, en el capítulo 5, en el verso 17. Dice así, esto lo dice el Señor en persona: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sí, amigos, el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque si él no solamente era 100% Dios, también era 100% hombre. Y como era 100% hombre, fue el primero y el único que pudo cumplir con toda la ley. De hecho, aquí lo está diciendo él: no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. ¿Por qué cumplirla? Por nosotros. Cumplió la ley perfectamente en lugar de nosotros. Fue el único con la capacidad de cumplir perfectamente toda la ley, y lo hizo en favor de nosotros. Y lo vamos a ver en 2 Corintios 5:21, donde dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Es lo que vimos en el estudio anterior. El Señor hizo una sustitución, se colocó Él en nuestro lugar, cumplió Él la ley en favor nuestro. Y dice aquí: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Entonces sí hubo alguien que cumplió la ley completa. Sí, el Señor Jesucristo. Y con un propósito muy específico. Tenemos aquí más o menos estipulada lo que es el desarrollo de la dispensación de la ley. Y yo sé lo que están ustedes preguntándome: qué raro, tal vez en el tiempo de Herodes no hubieron grandes cataclismos, y nosotros hemos venido viendo que al final de cada dispensación hay juicios, hay cataclismos, hay plagas, hay destrucción en el mundo, como el diluvio, como las plagas que cayeron sobre Egipto, etc. ¿Dónde están los grandes juicios? ¿Dónde están las grandes plagas? ¿Dónde está la catástrofe al final de la dispensación de la ley? Bueno, esa catástrofe fue en el Gólgota, porque todo el juicio de una dispensación, que ya hemos visto que son catástrofes, todo ese juicio recayó sobre un solo hombre. El juicio de la ley existió. El juicio de la ley, al final de cada dispensación hay un juicio, y el juicio de la ley ocurrió y cayó sobre el Señor Jesucristo. El juicio de la ley completo cayó sobre el Señor Jesucristo. ¿Fue un cataclismo? Sí, por supuesto, porque era inocente. Él era el único inocente y el único que había cumplido toda la ley, y el pecado de la humanidad cayó sobre él. El juicio de la dispensación cayó sobre él y no sobre nosotros. Hizo un cambio de papeles, y ahora el Padre nos ve cumplidores de la ley, porque el que cumplió la ley murió en lugar de nosotros. Esto es muy importante que usted lo tome en cuenta. Todo el juicio de una dispensación, todo el juicio de todo el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, recayó sobre el Señor Jesucristo
para redención suya y redención mía, porque la misma Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ten esto muy en cuenta y entregas tu corazón al Señor, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y Él ya lo hizo. La salvación tuya está completa, está realizada, está comprada, está pagada. Lo único que tienes que hacer es aceptarla, recibirla, creer en lo que el Señor Jesucristo hizo por ti, para tu salvación, porque la misma Biblia lo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Muchas gracias por su atención.